Amigos del canal del Congreso, ¿cómo están? Bienvenidos. Les contamos que la educación es vital para el desarrollo de los pueblos, y así lo han entendido las autoridades, en especial de los países de mayor desarrollo. El Perú, un país emergente, busca también mejorar las condiciones de educación para maestros y alumnos. Vamos a hablar sobre el particular y en especial sobre el proyecto de ley de reforma magisterial que ha remitido aquí al Congreso de la República el Poder Ejecutivo. Nos acompaña el profesor René Ramírez Puertas, quien es secretario general del SUTET, el sindicato que agrupa a los maestros en nuestro país. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todos los maestros de todo el Perú, a la opinión pública y dar nuestra posición frente a este debate que está en el Congreso. El SUTET, que es el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, es el único reconocido por las autoridades, por el Ministerio de Trabajo. Así es, un sindicato fundado en 1972, que tiene una historia muy rica de lucha y de propuestas ante el país en diferentes áreas, en diferentes momentos. Ahora nuevamente estamos proponiendo al país, a este Congreso de la República, una propuesta de nueva ley del profesorado, con el objetivo de buscar una solución al problema de la división que se ha creado durante el gobierno pasado del magisterio en dos normas, en dos leyes, no en dos regímenes distintos. Nosotros fuimos los primeros en plantear la necesidad de que el magisterio debe tener una sola ley, y creo que eso se está recogiendo. Lo que pasa es que esta ley debe ser construidos sobre la base de los derechos adquiridos de los maestros, en este caso de los maestros de la ley del profesorado y también de los maestros de la 29062 llamada de carrera pública magisterial. Eso es la aspiración que nosotros tenemos y el sindicato está aportando en eso. Ahora, justamente ese es, digamos, el tema materia por el cual usted conversa esta tarde con el canal del Congreso, ¿no? Conocer las propuestas y las sugerencias que ustedes han alcanzado a la Comisión de Educación del Parlamento, que ha iniciado ya el dictamen, o el debate, mejor dicho, del predictamen de la ley de reforma magisterial, una vez que ha escuchado a maestros, ha escuchado a especialistas, ha escuchado a técnicos en materia educativa. La propuesta del SUTET es una ley de profesorado. ¿Qué es la diferencia de la ley de carrera pública magisterial y de la ley de reforma magisterial? Nosotros entendemos de que en el país no se necesita una ley solamente que norme el ejercicio profesional de quienes están en la carrera pública solamente. Nosotros necesitamos que haya una ley que norme el ejercicio profesional de todos, tanto de los maestros que todavía no están dentro de la carrera, me estoy refiriendo a los maestros contratados, y también a los maestros que trabajan en escuelas privadas, que norme el ejercicio profesional de los que ya estamos dentro de la carrera, es decir, los maestros nombrados, y que norme también el ejercicio de los derechos de los maestros que ya salen de la carrera, me refiero a los maestros cesantes y jubilados. O sea, necesitamos una ley integral en el país y no una ley sesgada, una ley que solamente tenga en cuenta al magisterio nombrado. Eso es la gran diferencia que tenemos entre la propuesta que hacemos nosotros y la propuesta que hizo el Ejecutivo al Congreso, y algunas otras propuestas que hoy día nos enteramos que también han ingresado a la Comisión de Educación de este Congreso, de tal manera que todos los maestros podamos sentirnos protegidos por una norma. Pero lo que entiendo yo, que aquí en el Parlamento la función principal es legislar, escuchar opiniones, y lo que se busca, según nos ha explicado Daniel Mora, es justamente consensuar, ¿verdad? Recibir los mejores aportes, las mejores iniciativas de los diferentes proyectos y evacuar uno solo, un dictamen que permita al Pleno aprobar justamente una norma que satisfaga todas las expectativas. ¿Cuál es la expectativa principal del magisterio en la Nosotros actualidad? entendemos que eso es así, la función del Congreso es esa, la función de las comisiones de trabajo como la Comisión de Educación es esa, justamente, de recibir las diferentes propuestas, ¿no? Como hemos visto que ahora se ha hecho, pero nos está llamando poderosamente la atención que pese a que han habido propuestas, y una de las propuestas integrales que nosotros consideramos como es la propuesta del magisterio, discutida ampliamente por el Magisterio Nacional, no se esté tomando en cuenta. Nosotros en este momento hemos empezado a hacer un análisis de este predictamen, que entendemos que es un borrador, que todavía va a ser discutido en la Comisión de Educación, pero sin embargo estamos viendo que muy poco se está recogiendo de esta propuesta del magisterio, más se está primando de manera unilateral la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces, si estamos dando una apertura democrática, si estamos insistiendo de que bueno, que todo el mundo opine, ¿no? Que se hagan llegar propuestas, pero sin embargo eso no debe ser pensar que te escucho, pero sin embargo no te atiendo.
¿no? Eso es un problema que en el país siempre ha habido y que tiene que terminar. Pero para eso están los consensos, ¿verdad? Los grupos políticos que van a, digamos, a tener opiniones favorables o desfavorables sobre determinado tema. ¿Dónde, digamos, está el eje medular, el eje principal de la propuesta sobre ley del profesorado que ha alcanzado el... Yo podría ir agregando algunas cosas, por ejemplo, cuando se habla del por qué la ley, o sea, ¿para qué la ley? Estamos hablando del objeto o de los objetivos. La propuesta que ha ingresado el Ejecutivo habla del objeto, simplemente normar la relación laboral entre el docente y el Estado, ¿no? Yo creo que se tiene que poner objetivos claros. ¿Qué es lo que perseguimos con la ley? ¿Para qué la ley? Y un primer objetivo, ¿no?, es justamente esto, partir de la realidad, es de unificar los regímenes laborales, los regímenes profesionales y el régimen salarial de todos los maestros, unificar la ley. Un segundo aspecto, ¿no?, optimizar la labor educativa entre los maestros, ¿no? Un tercer objetivo, promover el desarrollo multidisciplinario de los maestros, ¿no? Normar la carrera pública del magisterio, señalar claramente las políticas remunerativas de los maestros. Entonces, la ley tiene que tener objetivos claros, tiene que tener principios y tiene que tener también el alcance. ¿Para quién es la ley? Si nosotros pensamos que solamente es una ley para los maestros que trabajan para el sector público, pero dejamos de lado los maestros que trabajan en el sector privado, prácticamente les estamos abandonando. Si pensamos que esto no debe abarcar a los maestros cesantes y jubilados, estamos equivocados. Si pensamos que la ley no debe abarcar a los maestros contratados, también estamos equivocados. Profesor Ramírez, lo que yo veo que, digamos, la orientación que usted le está dando va más que nada al tema laboral. Pero ¿dónde queda el tema educativo, el tema de la meritocracia, de la cual también se ha, digamos, hablado bastante en este tema del proyecto que ha remitido el Ejecutivo? Claro, nosotros hemos planteado, por eso justamente decimos que cuando se reciben propuestas, deben recoger, ¿no?, de esas propuestas lo esencial. Y nosotros, cuando planteamos que la ley debe tener objetivos, debe tener principios, ¿no?, y debe estar señalada claramente los alcances, estamos apuntando hacia la parte pedagógica, ¿no? Por ejemplo, nosotros planteamos un sistema de evaluación. Ese sistema de evaluación tiene que ver directamente con la tarea pedagógica del maestro, ¿no? No debe ser una evaluación solamente para recoger información de cuánto sabe o cuánto no sabe el maestro, sino, sobre todo, evaluar su trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Y ese es un aspecto que tenemos que apuntar. Allí está el aspecto medular. El profesor de aula, como se denomina. Por supuesto que sí. Entonces, ahí el maestro va a demostrar, por ejemplo, cuánto sabe de lo que está queriendo enseñar a los alumnos, cuánto sabe del manejo metodológico, didáctico con sus estudiantes, cuánto sabe del dominio del aula, de la organización del aula, ¿no? Y esa evaluación únicamente lo puede hacer otro maestro, ¿no?, otro especialista, porque el maestro es especialista en eso, en temas pedagógicos. No puede hacer una empresa que venga y que no conozca por qué motivos el maestro, por ejemplo, ha puesto un cuadro en un determinado lugar, por qué los alumnos están sentados como están sentados en ese momento, por qué les ha organizado el profesor de tal manera que le permita aprendizajes. Una persona que venga contratada por una empresa no va a saber por qué está haciendo eso el maestro y por lo tanto la evaluación es nula, ¿no? Entonces, tiene que ser evaluado por otro maestro que conozca de pedagogía y que sepa por qué motivos el maestro está haciendo lo que está haciendo en ese momento y donde le va a permitir también demostrar lo que sabe, los contenidos que va a enseñar. Y si hablamos del tema de evaluaciones, para usted la carrera pública magisterial que se aplicó durante los 5 años anteriores, ¿no ha optimizado este aspecto? Mira, la carrera pública magisterial inventada con la 29062 para nosotros es nula. No consideramos que haya sido una carrera pública apuntada justamente a desarrollar profesionalmente al maestro, sino apuntada a buscar un mecanismo para despedir a los profesores. La carrera pública para nosotros es fundamental y por eso mismo que en la ley que hoy día se esté discutiendo, la carrera pública tiene que estar planteada claramente los objetivos que persigue la carrera pública, los principios que rigen la carrera pública. Tiene que estar muy bien planteada la estructura de la carrera pública, que nosotros lo planteamos de que debe estar estructurada en 5 niveles, ¿no? Y luego las áreas, ¿no?, donde se desempeñan los maestros, ¿no?, y también los cargos a la cual puede acceder el maestro. Todo eso en conjunto es la carrera pública, tiene que estar muy bien definido, de tal manera que los maestros al entrar a la carrera pública saben perfectamente qué es lo que va a conseguir estando en esa carrera pública. Los 8 niveles que propone el actual proyecto del Poder Ejecutivo no lo satisface, digamos, no va de acuerdo a la calidad o el nivel que podemos tener de los profesores? De la manera como están presentando los niveles, ¿no? Ahora he visto en el predictamen ya no niveles, simplemente están cambiando de nombre y hasta se equivocan en el documento, de una parte hablan de nivel, otra parte hablan de
de categoría, algo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que me comentaban es que le han quitado el nombre, le han cambiado el nombre de nivel por categoría para que no, digamos, en algunos casos había suspicacias porque estoy en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. En todo caso, yo lo que veo que viene una degradación con anestesia, ¿no? De tal manera que no se llame nivel para que no digan nos están rebajando de nivel, sino ahora le cambian de nivel, no para que digan no, para que no sienta mucho el maestro. Más alto nivel, que es el octavo, contempla ingresos superiores a los 5.000 soles, ¿no es bueno esto? A eso quiero llegar, de la manera como están presentando ahora los niveles, o las categorías, o las escalas, como ahora le están llamando, no es correcto, porque se está planteando de tal manera que el maestro, supuestamente, al ascender o al subir un nivel, o una categoría, o una escala, ¿no?, va a mejorar su remuneración. Pero lo que no se está diciendo es cuántos maestros pueden ir subiendo paulatinamente, ¿no?, a esas escalas, a esos niveles. No se está diciendo. Por ejemplo, si se dice que un maestro va a ganar 5.000 y tantos soles al llegar al octavo nivel, no se dice cuántos maestros van a llegar a eso. Son poquísimos. De tal manera que la gran mayoría, ¿no?, que calculamos más del 70% de maestros, al igual como pasaba en la carrera pública, ahora van a quedar estancados entre el primer y segundo nivel. Pero, profesor, entonces, y la remuneración... Inicialmente hay pocos, pero conforme van siendo evaluados, conforme van proyectándose, podrán aspirar al máximo. Es que no es así. Yo puedo concursar para ascender de nivel, puedo aprobar el concurso, pero sin embargo, si no hay la plaza para ascender, no puedo ascender. O sea, no necesariamente, y eso es lo que no se explica, eso es lo que no se explica. Pero como contratado... No, la carrera pública es para los maestros nombrados. Los profesores contratados no están haciendo carrera todavía, ¿no? Ellos empiezan la carrera pública al ingresar, al aprobar el concurso de nombramiento. Estamos hablando de los profesores nombrados. Entonces, se está diciendo que el maestro al ascender va mejorando su remuneración, pero vuelvo a repetir, no se dice cuántos maestros pueden acceder a los niveles superiores. Lo concreto es que la gran mayoría de maestros van a permanecer en el primer y segundo nivel o categoría o escala, como se les esté llamando ahora, con el sueldo ahora, según lo que están estableciendo en la llamada remuneración intramensual, con 1.243 soles o 1.300 soles. Y de ahí no puede ascender, y pone la condición de que para poder mejorar su remuneración tiene que ascender, y si no puede ascender se queda toda la vida allí. Por eso que nosotros estamos planteando de que, aparte de los niveles o de las escalas o las categorías, como quieran llamarlo, ¿no?, el maestro tiene que tener un piso salarial que se pueda regular, ¿no?, de acuerdo al costo de vida, de acuerdo a la inflación, ¿no?, un instrumento, un mecanismo de regulación. Nosotros en la propuesta que hicimos planteamos de que se tiene que establecer un piso salarial, y ese piso salarial no debe ser menor al 60% de la unidad impositiva tributaria, por ejemplo. De repente estemos equivocados al plantear la UIT, de repente puede haber otro mecanismo, pero que haya un mecanismo que regule la remuneración del docente. Y después de eso ya vienen las escalas. Un promedio de 2.000 soles de piso salarial. Claro, si tenemos en cuenta la UIT en este momento, que está entre 1.650 soles, el 60% que planteamos sería más o menos 2.190 soles el piso salarial. Eso planteamos. Y de ahí ya vendrían, ¿no?, lo que ahora le están llamando la meritocracia. Para que la gente entienda bien, piso salarial sería, digamos, el sueldo mínimo. El sueldo del primer nivel. Del primer nivel. Claro. El sueldo más bajo, digamos. Claro, y sobre esa base se adicionan bonificaciones, asignaciones, subsidios y también los méritos a los cuales están llamando. O sea, al ascender de nivel, ¿no?, va mejorando su remuneración, pero la remuneración del piso, la remuneración del primer nivel, no se estanca, porque tiene un mecanismo de regulación hacia arriba, ¿no? Sube el costo de vida, o sea, aumenta la UIT, también aumenta la remuneración del docente. Ese mecanismo está faltando, porque hoy día, por ejemplo, nos pueden poner, por decir, 1.500 soles, aunque no es esa cantidad, nos están ofreciendo 1.243 soles para el primer nivel, ¿no? Entonces, hoy día nos ofrecen 1.243 soles, mañana, a un año, 2 años, ya no son 1.243 con el tema de la inflación, con el costo de vida permanente, ¿no? Siempre va hacia abajo, se estanca o hacia abajo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso es que planteamos nosotros el establecimiento de un piso salarial de tal manera que se pueda regular la remuneración hacia arriba. Ya, ahora, sobre ese aspecto, ¿cuál ha sido la respuesta de los miembros de la Comisión de Educación? No, ellos están insistiendo, por lo que hemos visto, ¿no? Actuamos concretamente en base a la realidad. Ellos están planteando, de acuerdo al documento, esa misma remuneración intramensual, el RIN, a la cual le llaman piso salarial, la RIN, 1.243 soles, ¿no? Pero eso sin incluir bonificaciones. Claro, pero no todos van a tener bonificación, porque bonificación se da a los maestros que trabajan en la zona rural, a los maestros que trabajan en zona de frontera, y no todos trabajamos en esa realidad.
No, está bien, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que estos maestros tengan una remuneración diferenciada por trabajar en zona de emergencia, en zona rural, en zona de frontera, asumir cargos, está bien todo eso, pero no todos podemos aspirar a eso. Entonces, por ello es que la remuneración intramensual o el piso salarial tiene que tener primero tiene que ser un monto que considere, ¿no? Después de seis años el maestro no ha tenido incremento salarial, y aparte tiene que tener ese mecanismo de regulación de acuerdo a cómo se van modificando las cosas, de acuerdo a la inflación y de acuerdo al costo de vida, puede ir mejorando. Ahora, profesor Ramírez, claro, el tema de aspirar a mejorar las condiciones de vida creo que es inherente a todo ser humano, ¿no? En el Perú todos los profesionales buscamos que ganar mejor, pero nos esforzamos para ello. Los padres de familia en muchos casos evalúan también el comportamiento de los maestros. ¿Cómo garantizar que así como se solicita una mejor remuneración, hay una mejor calidad también del servicio, de la educación que brinda un profesor? Los maestros nos esforzamos todos los días por mejorar. Y usted puede ver en cuánto curso de capacitación, de actualización hay en el país, en todo el país, ahí están los maestros. Mira, cuántos profesores hoy día están haciendo maestrías. Pero sin embargo, pese a ese esfuerzo, ¿no?, que hace el maestro con su magra economía, ¿qué cosas están poniendo ahora en esta propuesta de ley? ¿No? Se anula la bonificación por maestría, ¿no? O sea, ¿dónde está el reconocimiento? Suspende la bonificación que claro, eso lo anulan, desaparecen, porque esta propuesta de ley, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, o anula algunos derechos o recorta otros derechos. Eso es lo que está haciendo espero que se pueda corregir, todavía estamos a tiempo. ¿Es una observación, por ejemplo? Por supuesto que sí, lo digo públicamente, ¿no? Y espero que el Congreso, la Comisión de Educación pueda tener en cuenta esta observación. Luego, como le decía, los maestros todos los días están buscando forma de capacitarse, de prepararse, de actualizarse, porque sabemos que nuestra mayor preocupación son la calidad del aprendizaje, de la enseñanza que tenemos que dar con los alumnos. Pero eso sin es embargo, permanente. Los resultados, y no es que sea crítico, porque yo reconozco la labor del docente, y les guardo un gran cariño a los profesores, a los que me han enseñado. Veo ahora que hay mayor preocupación de los profesores por mejorar la calidad, ¿verdad? Quizás de repente a raíz de estas últimas normas, últimos debates que han habido. Pero los resultados, profesor Ramírez, hay que ser sincero, los resultados, por ejemplo, de incomprensión lectora son bastante bajos en el Perú. Realmente estamos en un nivel, creo, penúltimos en la región. Entonces ahí hay un tema que hay que abordarlo con mucha mayor integralidad, ¿no? El maestro no es el único factor de la calidad educativa, de la calidad del aprendizaje. No es el único factor. Yo entiendo que los padres de familia hay también que evaluar todo. Son ese componente, ¿no?, adicional. Por supuesto que sí. Hay que evaluar. Por eso nosotros cuando planteamos aquí en la propuesta del sindicato una cultura de la evaluación. Y una cultura de la evaluación no tiene que ver solamente con la evaluación del docente, sino que hay que evaluar la escuela. Hay que evaluar el contexto. Hay que evaluar el currículo. Hay que evaluar el sistema educativo. Hay que evaluar a los sujetos de la educación, de tal manera que se pueda ver dónde está el problema, ¿no? Entonces el maestro puede hacer un esfuerzo, pero sin embargo adicionalmente no tiene materiales adecuados, no tiene las condiciones adecuadas de infraestructura, de mobiliario, de laboratorios, de bibliotecas, que la gran mayoría de centros educativos tienen esa realidad. Y yo reconozco eso, pero también reconozco además que hay condiciones que son mucho peores, porque hay alumnos que van al colegio sin tomar desayuno, o que toman un vaso de agua como desayuno. Sí. Yo conozco, yo soy de la selva, y los niños van al selva, como les decía a los maestros hace unos días, se van tomando un tazón de masato, claro, y a una hora se están durmiendo. Claro, pero a eso hay, por ejemplo, este programa, que claro, nos salimos un poquito de la ley de reforma, pero este programa que busca entregarle desayuno y almuerzo a los niños, ¿no se complementa con todos estos cambios que se quieren hacer? Bueno, por eso es que nosotros hemos insistido en esta huelga, por ejemplo, que acabamos de suspender, la necesidad de que el gobierno invierta más en educación, de tal manera que esos programas anunciados no solamente sean simples propagandas, porque a veces se hace propaganda en demasía, pero sin embargo en la realidad no se está ejecutando. Los programas de alimentación y de salud para los niños es fundamental. Para eso necesitamos un presupuesto adicional. ¿No estamos caminando hacia ese 6% del presupuesto general que establece la Constitución debe ser dedicado? Nosotros esperamos que sea así, porque ahora con la lucha también del magisterio, el Estado, el gobierno se ha comprometido una mayor inversión en educación. Se habla de más de 2.000 millones de soles adicionales para que el año que viene se pueda incrementar el presupuesto. Eso se está discutiendo en la Comisión de Economía, ¿no?, en la Ley de Presupuesto Público del año 2013, esperamos que eso sea así, y cuando se destine ese presupuesto, realmente se ejecute, y no se esté nuevamente como los años anteriores, ¿no?, de que se pone más dinero, pero
pero sin embargo durante el año se va resistiendo el gasto, ¿no? Se va impidiendo el gasto, de tal manera que al final se juegue con los presupuestos devengados, lo que sobra nuevamente se le pone como incremento de remuneración, de presupuesto, y eso no es correcto. Profesor, es jugar con la necesidad de los estudiantes de una educación de calidad. Estamos conversando con el profesor René Ramírez Puerta, que es secretario general del SUTET, en este diálogo del canal del Congreso. Vamos a ir a una pausa para volver a seguir este diálogo, esta conversación que está sin duda muy importante. Retornamos en instantes. Amigos del canal del Congreso, seguimos en este diálogo con el profesor René Ramírez Puerta, secretario general del SUTET, como parte de este diálogo para analizar los temas referidos a la ley de reforma magisterial, o como denomina el proyecto también del SUTET, la ley del profesorado. Profesor René Ramírez, hablemos un poco sobre las propuestas, sobre los temas que contiene el documento que ustedes han alcanzado a la Comisión de Educación, y veamos el aspecto de la formación docente, que es vital también en nuestro país. Para nosotros ahí hay dos aspectos puntuales. Primero, la formación inicial del profesor. Nosotros creemos que la ley debe señalar los objetivos claros de esa formación. Y debe señalar también claramente las instituciones que se encargan de esa formación, el título que reciben los maestros, ¿no? En este caso, profesor en los institutos, ¿no? Licenciado en educación en las universidades. Esa formación inicial es básica, es fundamental para que el maestro pueda tener una preparación adecuada, y debe empezar poniendo fin a aquellas instituciones que no ofrecen ninguna garantía de calidad de formación. Hoy día se ha hecho un gran negocio la formación inicial de los maestros. Al amparo del decreto legislativo 882, cualquier persona natural o jurídica puede poner un negocio por aquí y por allá y ofrecer formación magistral. ¿A qué se refiere? ¿A los institutos? ¿No? Institutos privados, universidades privadas también. Entonces, eso tiene que terminar. No, pero hay institutos que en 3 años hace docentes por supuesto, ya está asistiendo una vez o 2 veces a la semana, ¿no? Pero profesor, ¿esto no es un cambio en la política del SUTET? Porque yo escuchaba muchas veces los mensajes de los dirigentes del sindicato que hablaban justamente de que los profesores de institutos deberían tener los mismos derechos que las universidades. No, por supuesto que sí. Estamos hablando que tienen los mismos derechos porque tienen el mismo título pedagógico. El título pedagógico es de profesor o de licenciado. No, ahora se ha igualado. No estamos estudiando todos 5 años, tanto de institutos pedagógicos como de facultad de educación. Pero usted no está criticando estas academias. No, estamos criticando a los institutos privados que no ofrecen ningún tipo de calidad y que ofrecen títulos pedagógicos asistiendo 1 o 2 veces a la semana. Eso no es correcto, ¿no? En segundo lugar, para nosotros, la formación continua. La formación continua en servicio. Pero esto no debe ser simples programas, debe haber un sistema de formación continua del maestro, señalando claramente cuáles son los objetivos, para qué buscamos la formación continua del maestro, para optimizar la calidad pedagógica del maestro, para buscar esa formación multidisciplinaria que necesita el maestro dentro de su trabajo, ¿no? Para ir formándose adecuadamente en otros aspectos que van a ayudar a mejorar la calidad del aprendizaje. Es fundamental. Y para eso necesitamos un presupuesto, necesitamos un sistema, necesitamos un currículo, necesitamos las instituciones capacitadas para eso, ¿no? De tal manera que la formación continua del maestro pueda apuntar hacia objetivos claros. Eso es fundamental. Entonces, eso mismo va a hacer de que el maestro esté preparado y cuando se vienen las llamadas evaluaciones, ¿no? El maestro no tenga ningún problema. Nosotros ahorita, por ejemplo, con la gran masa magisterial, hemos superado ese nerviosismo cuando nos hablan de la evaluación, de que si nos evalúan nos van a votar. Hay un sector todavía que se resiste a eso, pero la gran mayoría de maestros están de acuerdo, me evalúan en el aula, yo no tengo ningún problema. Entonces cuando dicen algunos, no, viene la evaluación y con eso pierdo mi estabilidad laboral. La gran mayoría dice ahora, viene la evaluación en el aula y yo voy a demostrar lo que sé, lo que estoy preparado, ¿no? Y voy a defender mi estabilidad laboral en el aula. ¿No? ¿Cómo sería eso es parte de la formación aula, continua? Eso quizás no puede quedar claro para la gente. La mejor, digamos, evaluación del aula no la da el alumno, que es justamente quien recibe todo, digamos, la enseñanza de parte del docente. El alumno tiene que demostrar, y por eso cuando se le evalúa al maestro en el aula, ¿no? Aquellos que van a evaluar, que tiene que ser una comisión donde está integrado por el director, el subdirector, otros maestros del más alto nivel, ¿no? Van a demostrar allí no solamente la manera como el maestro dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también van a comprobar cómo los estudiantes logran los objetivos a los cuales el maestro quiere llegar en ese momento. Eso es fácil de comprobar, ¿no? Entonces, por lo tanto, pero eso hay que evaluarlo allí. Es como evaluar a un futbolista en la cancha o a un torero en el ruedo.
Entonces al maestro hay que evaluarle también en la cancha, ¿no? Allí es donde va a demostrar lo que sabe, lo que conoce de su trabajo y va a defender su estabilidad laboral allí en el aula, no en un papel, no en una prueba donde simplemente tiene que marcar de conocimiento solamente, sino sobre todo de conocimiento y de proceso. Pero cuando, digamos, tenemos alumnos que no responden, no significa que, digamos, la calidad del docente no ha sido la mejor. Por eso yo no comparto cuando algunos dicen que para evaluar a los maestros hay que evaluar a través de los alumnos. No comparto. Los alumnos pueden dar una opinión, pueden demostrar, pero sin embargo hay que recordar que los estudiantes, no como todos los seres humanos, no todos tienen el mismo ritmo, el mismo nivel de coeficiente intelectual para captar en ese primer momento la enseñanza que el maestro le está impartiendo. Hay muchos alumnos que después, incluso en el proceso, en el camino, o más tarde, no van captando poco a poco, ¿no? Entonces, el alumno puede ser un factor dentro de la evaluación, el padre de familia también, no necesariamente en la parte pedagógica, sino incluso en el comportamiento del maestro, en la actitud, en el trabajo diario, es también una opinión. Pero sobre todo la evaluación debe ser pedagógica. ¿Y con qué periodo, con qué frecuencia debería ser la evaluación? Nosotros siempre hemos dicho que la evaluación debe ser permanente, y además debe ser integral. Y sorpresivo, ¿no? O sea, sin avisar al maestro. Mira, eso yo creo la mejor forma, ¿no? Entonces de esa manera los maestros estamos preparados permanentemente. No es que se haga un rol un cronograma de evaluación para el magisterio. No, yo veo que ese es un error. El maestro permanentemente tiene que ser evaluado, inopinadas, de tal manera que el maestro pueda demostrar en la práctica de que está preparado para esa cosa. Correcto. Esa es digamos, una propuesta de parte del SUTEP en cuanto a este tema, que entiendo ha recibido, digamos, críticas o opiniones divergentes, incluso de varios especialistas. Creo que León Trattenberg también se opone a esto. Bueno, he escuchado a León Trattenberg, él lo que viene expresando es que hay que empoderar a los directores. Claro, él habla mucho del empoderamiento que tienen que tener los directores para el manejo de todo esto. Nosotros creemos que el director tiene una función muy importante en la escuela, pero el director no tiene por qué ser un dictador, el director no tiene por qué ser el dueño del colegio, ¿no? El director tiene que ser un articulador, ¿no?, del trabajo democrático, pero participativo con los demás docentes. Usted nos hablaba ahorita de que la evaluación tiene que ser como el fútbol en la cancha, pero el director no es el estratega, no es el que maneja. No estamos diciendo que se cuide el director tiene que estar allí, tiene que estar el subdirector, tiene que estar las autoridades educativas, tienen que estar los maestros de más alto nivel, con mayor preparación, quienes son los que tienen que dar el proceso más que de evaluación, yo diría de acompañamiento a los maestros, porque eso es lo que necesitamos permanentemente, de tal manera que podamos ir mejorando nuestro desempeño cada día. Ahora, los profesores, una vez que se apruebe el dictamen, que vaya al pleno, van a, digamos, a evaluar, a hacer un seguimiento seguramente detallado, minucioso del proyecto. Claro. Si hay algunos aspectos que, como seguramente en todo sitio, no nos satisface, ¿qué van a hacer? Mira, nosotros esperamos que el Congreso de la República no sea un estamento donde se diga, bueno, ya hemos discutido, esto es el dictamen y por lo tanto ya ahí se acabó, muerto el payaso. No, nosotros en este momento estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de este predictamen que ha sido colgado, se va a ser discutido todavía en la comisión y con eso nosotros lo que vamos a hacer es ingresar un nuevo documento al Congreso a través del Colegio de Profesores, que es el que ha ingresado nuestra propuesta, de tal manera que se siga recibiendo. No debe ser un asunto cerrado. Nosotros siempre hemos dicho para que, tratándose de una ley tan importante como es la ley para el magisterio, tiene que debatirse ampliamente y sobre todo se tiene que escuchar a los maestros. Yo en estos días he venido explicando a los compañeros a través de los distintos medios, utilizando las redes sociales, les he venido pidiendo también a los maestros que empiecen a través de las redes sociales a dar su opinión, ¿no? Que se busquen, que se consigan las direcciones electrónicas de los congresistas, del presidente del Congreso, de tal manera que se vea que no solamente somos nosotros los dirigentes quienes estemos o tengamos nuestra palabra, o se crea que es nuestra opinión, sino que nosotros recogemos la opinión de los maestros del Perú y ellos muy bien también lo pueden hacer llegar y que el Congreso aperture espacios a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos, de tal manera que los maestros puedan opinar y también sean escuchados. Yo creo que es la mejor forma democrática de cómo construir una ley, de tal manera que mañana más tarde los maestros no estemos nuevamente haciendo huelgas contra esa ley. ¿Y el público común y corriente, eso es lo que tienen que hacer? ¿O los padres de familia pueden alcanzarle propuestas? Por supuesto que sí, ¿A ustedes? Por supuesto que sí. ¿Qué correo electrónico, por ejemplo? Nosotros el Congreso. Al correo del SUTEP. Nosotros tenemos una web donde hay un correo, ¿no? ¿Cuál es la web, encontramos www.sutep.org.p.
Correcto. ¿no? Es la web del sindicato, y allí mismo están las direcciones electrónicas, está el Facebook, está el correo electrónico, y allí nos pueden alcanzar. Pero yo creo que en este momento, más que todo, se tiene que alcanzar al Congreso de la República, a la Comisión de Educación. Profesor, me parece importante este diálogo, me parece importante esta apertura del SUTE y sobre todo esta manera tan democrática de recibir aportes, sugerencias y alcanzarlas también. Y eso es bueno, porque también ustedes permiten que otras voces puedan ser escuchadas. Así es. ¿No es cierto? Así es. Pero sin embargo, hay otros sectores, no sé si decirle magisteriales o no, que impulsan, digamos, propuestas muy radicales. Yo le contaba ante la entrevista de haber sostenido encuentros con un denominado comité de lucha magisterial por un nuevo SUTE, algo así. Esto no tiene nada que ver, no tiene ninguna ligación con ustedes. Mira, hay sectores en el magisterio que están, yo diría, están en esa lucha. Eso es su lucha. No es una lucha en favor del magisterio, por las reivindicaciones, por la mejora de la condición laboral de los maestros. Es una lucha por el SUTE, es una lucha por la conducción de la dirigencia. Y se han quedado ahí, y ahora están utilizando un argumento de la llamada defensa de la ley del profesorado, ¿no? Una ley conquistada por el SUTE, ¿no? De ahí en los años 84 y 90, que antes este sector decía que cuando se ha ganado esa ley era una traición, ¿no? Y que no se ha conseguido nada. Cuando los dirigentes decían, pero ahí se ha ganado la ley, está la ley, ellos decían que la ley no se come, por lo tanto no servía. Y ahora salen de defensores de la ley, ¿no? Mañana más tarde, ¿no? Estos 300 soles que el Estado ha dado seguramente van a decir por qué no dan, ¿no? ¿Por qué no dan? Cuando han dicho que es una traición. Entonces, en esa dinámica están, eso no va a cambiar, ese pequeño grupo no va a cambiar. Y están tratando de sorprender a un grueso del magisterio con este afán de la defensa de la ley del profesorado, porque dicen que defendiendo la ley del profesorado se defiende la estabilidad laboral de los docentes, lo que no es cierto. Porque la ley del profesorado, lamentablemente, desde que ha sido dado en el año 90, cuando se ha reglamentado, la dictadura de Fujimori la ha ido desbaratando poco a poco. Y mucho más se ha desbaratado en el gobierno pasado, cuando se impuso la ley 29062, ley de carrera pública magisterial, ¿no? Donde, ¿no? prácticamente se anula gran parte de la ley, ¿no? Ahora los nuevos ingresos, ¿dónde se dan? No se dan en la ley de profesorado, se dan en la ley de carrera pública. Los ascensos no se dan en la ley de profesorado, se da en la ley de carrera pública. El tema de las evaluaciones, ¿no? ¿Dónde se dan? Dice el artículo 28 y 65 de la 29062 van a ser aplicados para los maestros de la ley 24029, que eso dice una disposición complementaria. Entonces, si al gobierno se le antoja aplicarnos los artículos 28 y 65, 28 de las 3 evaluaciones y 65 del despido, prácticamente nuestra ley del profesorado ya no tiene garantía de ninguna estabilidad. Por eso es el momento ahora de luchar por una ley que realmente garantice estabilidad laboral para los maestros, pero como decimos a los maestros, sin renunciar a la posibilidad de que nosotros podamos defender nuestra estabilidad en el aula, a través de una evaluación de desempeño en el aula, donde podemos demostrar lo que sabemos y lo que podemos hacer. Y ese es el concepto que tienen ustedes de meritocracia. La meritocracia, por supuesto, está presente. En el aula. Está presente. Los méritos se lo ganan en el aula. Los méritos no son papeles, ni cartones, ni títulos, ni grados. Los méritos son los logros que los maestros tenemos diariamente en el aula, en el trabajo diario, que muchas veces no se ve. Correcto. Que muchas veces no se ve, no está plasmado en documentos, no está plasmado en resoluciones, pero sí está plasmado en el progreso permanente de los estudiantes. Profesor René Ramírez Puerta, le agradezco mucho por haber estado aquí conversando. Probablemente algunos temas hayan sido un poco incómodos, pero yo reconozco el trabajo diario de este profesor que, pues en muchos casos, en las zonas como el Ande o la selva, tiene que caminar extensos terrenos para llegar hacia sus alumnos. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias también. Muchas gracias también. Vamos a tener el consenso que todos esperamos. Sí, muchas gracias también, y también la valoración a esos maestros que yo conozco en la selva, que se van a trabajar por los ríos muy lejos, a quienes no les dan un plus para desplazarse, simplemente les dan un memorándum, una resolución, vaya y llegue como pueda a su lugar, ¿no? Esa valoración hay que hacer los maestros de todo el Perú. Mi reconocimiento a todos los maestros. Estamos seguros que esta lucha que estamos haciendo, que lo hemos llamado la otra parte de la lucha, que es la lucha de ideas, la lucha de propuestas, debe tenerse en cuenta en este Congreso y en este gobierno. Muchas gracias. Profesor René Ramírez, entonces secretario general del SUTE, estuvo compartiendo esta mesa de diálogo aquí en el canal del Congreso.